Buenos días a todos los alumnos de física de segundo. Esta es la clase realmente del día 29, que no la pude grabar por problemas técnicos. Y bueno, pues aunque la estoy grabando hoy día 30, que luego tendremos la videoconferencia, pues bueno, es un poco por ir terminando en el tema. Estoy hablando ahora de lo que es la fisión y la fusión nuclear. Ambas, la fisión y la fusión nuclear, pertenecen a lo que se denomina la radiactividad artificial, es decir, esa radiactividad que depende del bombardeo con diferentes partículas, como puedan ser protones, partículas alfa, neutrones, etcétera, etcétera. No confundir con la radioactividad artificial. Ya sabemos que esta radioactividad artificial depende de aquellos elementos que van a tener esa capacidad, es decir, que tienen muy descompensado el número de neutrones en relación con el número de protones, es decir, núcleos muy pesados que se van a descomponer en las diferentes radiaciones que ya conocemos, alfa, beta y gamma. Ahora estamos hablando de algo completamente distinto, y es el hecho de que probablemente seamos capaces de bombardear determinados núcleos para obtener otros núcleos. Es la transmutación. Este fenómeno ya fue obtenido por el propio Ernest Rutherford en 1919, bombardeando átomos de nitrógeno, como lo tenéis ahí, con partículas alfa, y eso le permitió obtener lo que eran átomos de oxígeno y luego aparte obtener protones. Y ese fue el primer momento en el que se obtuvieron protones. También los esposos Curie en el año 1934 fueron capaces, me refiero a los esposos Curie, a Irene y a Joliot Curie, es decir, a la hija de Marie Curie. O sea que son los esposos Curie segundos, por así decirlo. En el año 34 bombardearon boro con partículas alfa y por tanto pudieron observar la aparición de oxígeno y o sea, perdón, se obtenía el nitrógeno 13, perdón, ¿vale? Que es lo que tenemos ahí. Este nitrógeno 13 pues era capaz de desprender lo que era el carbono 13. Hay una cosa que es interesante, que ya la comentamos en algún ejercicio que hicimos hace un par de días, y es el hecho de que qué es lo que se conserva en una reacción nuclear. Es interesante tener en cuenta que una reacción nuclear se conserva o se mantiene constante la energía y la cantidad de movimiento, aparte el número atómico antes y después, el número másico antes y después de la flecha tiene que ser igual, al igual que la carga eléctrica total. Pero hay una peculiaridad, y es que la masa no se mantiene constante. Ojo, no confundir masa con número másico. Es cierto que el número másico se mantiene constante, pero la masa no. Es decir, lo que va a producirse va a ser un defecto másico. Un defecto másico como lo que vimos en el ejercicio 12 de lo que hicimos la semana pasada, del ejercicio de la ficha 12, que decía, calcula la frecuencia emitida en esta reacción como consecuencia de... Y decíamos, ¿qué es lo que ocurre? Consecuencia de un defecto másico que lleva asociado una energía, que lleva asociado una frecuencia. Y por tanto, era eso lo que estábamos trabajando nosotros. La representación de las reacciones nucleares, pues ya la trabajamos en los ejercicios. La tenéis en la página 7 y no dice más que pues, lo que tenéis ahí. La reacción, por ejemplo, del aluminio en su bombardeo con partículas alfa y lo que va a implicar esa generación de lo que van a ser átomos de fósforo, el bombardeo de átomos de nitrógeno con partículas alfa y la generación de átomos de oxígeno, etcétera, etcétera. Bueno, pues las partículas de bombardeo y la partícula liberada se representan en la zona intermedia de ambas sustancias entre paréntesis, ¿vale? Esas son las partículas que se denominan de intercambio. El cálculo de la energía de reacción, pues ya sabéis, es con el defecto másico, al igual que se hacía en el núcleo, pero ahora aplicado a una reacción química. Es lo que va a ocurrir con lo que es la energía, ¿vale? Que representaré como ER como energía de reacciones, delta de M por C al cuadrado. Procesos de fisión y fusión nuclear, pues fisionar implica romper, partir un núcleo y por tanto se lleva a cabo con un bombardeo, ¿vale? Un bombardeo de partículas. En concreto se suele llevar a cabo sobre núcleos pesados, habitualmente sobre el uranio, y ahí tenéis representadas dos reacciones que se llevan a cabo en las reacciones nucleares de fisión, que son las que conocemos habitualmente hoy día. En ese caso, pues vais a tener el uranio, el isótopo 235, se va a bombardear con un neutrón y de ahí pues veis lo que se está generando, el bario, el criptón y se van a generar 3 neutrones, ¿vale? Ahí tenéis otra reacción en la cual se va a llevar a cabo una potencia de bombardeo bastante inferior y por tanto solamente se generan 2 neutrones cuando se bombardea también el uranio 235. Pues bien, lo que somos conscientes en este punto es que se generan muchos neutrones y estos neutrones a su vez van a generar otra reacción sobre más núcleos de uranio y eso es lo que se conoce como una reacción en cadena. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta es que si por cada vez que se bombardea con un neutrón se generan otros 3 neutrones, al final se va a generar una reacción en rama o en cadena y eso puede terminar descontrolándose. Eso podría generar una explosión en una central nuclear. Esto, lo que se va a hacer habitualmente va a ser controlarse a través de lo que son las barras de control, que están formadas o están construidas habitualmente de cadmio.
Si dais la vuelta a la página, en la página 8 tenéis un análisis de cómo sería una central nuclear de fisión y cómo funciona, ¿vale? Tenéis ahí el cofre, ¿vale? Que es la estructura de confinamiento. Esa estructura de confinamiento está hecha de hormigón y por debajo del hormigón hay una estructura de acero. Y debajo de la estructura de acero, en esa gran estructura, en ese gran edificio, tenemos una piscina llena de agua, un agua que se coge de un río en las cercanías. Y ese río, ese agua del río lo que va a hacer va a ser refrigerar el sistema, ¿vale? Ahí tenéis el núcleo donde están las barras de combustible que están alternándose con las barras de control. Las barras de control son simplemente las que os he comentado que están hechas de cadmio para controlar la temperatura. Y luego aparte, o sea, controlar la temperatura con la ayuda del agua del río y aparte van a absorber neutrones en exceso. O sea que esas barras de control van a estar construidas para ese fin. El agua del río, el único fin que tiene es controlar la temperatura, irse calentando y a la vez que se va calentando se va transformando en vapor. El vapor que se va generando es el encargado de mover una turbina y esa turbina es la encargada de generar corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica pues, se lleva a los hogares a partir de las conducciones habituales. El problema que tienen las centrales nucleares pues, es el calentamiento que se genera del agua, o sea que ese es el gran problema porque el agua se devuelve al curso del río más caliente y ese aumento del calor hace que la cantidad de oxígeno disuelta en el agua sea menor y por tanto hace que la vida sea más complicada para los organismos que vivan en el agua. Luego, aparte, pues las consabidas consecuencias de los residuos nucleares, que van a tener una vida media bastante elevada y, por tanto, pues se tiene que plantear alguna situación o alguna forma de recogerlos de forma que sean lo menos contaminantes posibles. Hasta la fecha de hoy, la única medida que se ha dado ha sido el enterramiento bajo tierra. Entonces, pues hay diferentes lugares en la tierra y en España pues hay uno de momento en el Cabril, Córdoba, que se dedica a esto, a la acumulación de residuos de alta peligrosidad, que son los que derivan de las centrales nucleares, porque luego hay otros que son de baja y media peligrosidad, que son los que derivan de la aplicación que se tenga de la radioactividad en la sanidad, en, la- en los centros hospitalarios, vamos. La fusión nuclear que tenéis en la página 9 es una buena alternativa para evitar esta gran generación de residuos nucleares y simplemente consiste también en el bombardeo de núcleos ligeros. En este caso vamos a tener la asociación de núcleos ligeros. Por ejemplo, ahí tenéis la asociación del protón con el isótopo 3 del helio, generando el isótopo 4 del helio más un protón, o la unión del deuterio con un protón, o el tritio. El tritio es el único isótopo del hidrógeno que es artificial, hay que fabricarlo. El deuterio está en el agua de mar en gran abundancia y por tanto pues se genera una gran energía y lo tenéis, van a ser en torno a los 18 megaelectronvoltios. Es una buena alternativa. La cuestión está en que aparentemente genera menos energía que la descomposición del uranio por bombardeo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es que un gramo de hidrógeno es capaz de albergar muchos más núcleos que lo que es un gramo de uranio y por tanto netamente va a generar 4 veces más energía que la fisión nuclear. Es una fuente energética prácticamente inagotable, puesto que el deuterio los protones como tal son isótopos que van a estar en el agua y lo que se tiene que hacer, el proceso, lo que ocurre en las centrales nucleares de fusión, en este caso fusión es fusionar dos núcleos, pues va a ser simplemente llevar a cabo un calentamiento del combustible, que habitualmente va a ser el hidrógeno, de tal manera que se le desprovee, se le quitan los electrones y por tanto que van a quedar con carga positiva. Estas partículas positivas se van a poder mover gracias a la presencia de un campo magnético y mediante un láser o otro procedimiento se consigue la energía necesaria para que se produzca la fusión. ¿Vale? Que es lo que estamos analizando. Se llevan a cabo estos experimentos en estructuras que se llaman tokamaks, esteralatos, que son las que tenéis ahí, lo podéis mirar en internet, es muy interesante cómo se lleva a cabo este proceso. Y bueno, pues lo que tenéis ahí, que hasta ahora nos ha conseguido que la reacción se automantenga. Bueno, pues luego os veo, sí que deciros que tengáis una calculadora porque vamos a trabajar en relación con una serie de ejercicios. Voy a plantear 3 por no alargarlo mucho, pero tenemos que ser prácticos. Entonces necesito que os conectéis a las 4 y nada, simplemente van a ser de los ejercicios que hemos visto durante este periodo de confinamiento. Van a ser pues uno de reacciones nucleares, otro de relatividad y otro de óptica. ¿Vale? Entonces podéis tener ahí los apuntes delante y dadles una vuelta si queréis y ya está. ¿Vale? Venga, os veo dentro de un ratito.